el tiempo es oro. Vamos a ver nuestras Biblias, hermanos, del libro de Daniel, capítulo 7. Vamos a extraer un mensaje, hermanos, de la palabra de Dios, de unos versículos de ese capítulo. Daniel, capítulo 7. Cuando lo encuentren, vamos a ponernos tantito de pie, hermanos, para leer versículos 23 al 25. Daniel 7, de 23 al 25. Daniel está en la Biblia, por si no sabían, un libro de la Biblia. Está en el Nuevo Testamento, en el Antiguo. Daniel capítulo 7, vamos a leer, hermanos, del versículo 23 al 25. Dice la palabra de Dios: unidos. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos. Toda la tierra la y la hollará y la despedazará. Y los 10 cuernos indican que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley. Entregados serán en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio de un tiempo. Hermanos, es evidente que la Biblia, la palabra de Dios, está hablando acerca del último imperio, ¿verdad? Que va a resurgir como un personaje que conocemos como el Anticristo. Pero quiero, hermanos, tomar este texto del versículo 25, que dice la palabra de Dios en profecía: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y luego dice que ahí le va a dar zumbando una idea. Dice: y pensará que, hermanos, ahí es Biblias que dice: y pensará qué, y pensará qué, pensará cambiar los tiempos. A ver, y pensará, dice, cambiar los tiempos y la ley. Amén. Entonces, esas palabras, hermanos, y pensará cambiar los tiempos. Ahorita vamos a explicar en el tema, hermanos, en el desarrollo de este mensaje, el título de este mensaje, hermanos. Dios ha tocado mi corazón para titularlo Una nueva raza. Una nueva raza. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has dado de vida. Te agradecemos también, Señor, la oportunidad que tú nos das de estar aquí en tu casa. Una vez más, Señor, para adorarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre. Y, Señor, ahora tu palabra va a ser predicada y expuesta, Señor. Quiero pedirte que seas tú el que nos hables a través de ella, y que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad, porque es tu Espíritu, Señor, el que nos guía a toda verdad. Señor, solamente te pido como tú quieres usarme, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden tomar sus lugares. Dice la Biblia, hermanos, la palabra de Dios, que pues finalmente es un sistema de gobierno en los últimos tiempos. Pero hay un personaje, hermanos, el cual va a figurar y va a coordinar toda esta cuestión, hermanos, de este último gobierno en la tierra, gobierno terrenal. Dice la Biblia, hermanos, la palabra de Dios, que este sistema de gobierno, este personaje, dice que pensará, hermanos, cambiar las cosas. Hermanos, la Biblia afirma que Dios, hermanos, crió al hombre, a la mujer, que hizo los cielos y la tierra, y que les dio autoridad de dominar, hermanos, sobre la creación de Dios. Eso dice la Biblia. Y dice la Biblia que vio Dios que lo que había hecho era ¿qué? Era bueno. Vamos a leerlo ahí en Génesis capítulo 1. Génesis
capítulo 1, del versículo 26 al 31, hermanos. Vean lo que dice la palabra de Dios. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y fíjense, dice: y los bendijo Dios y díjoles: fructificad y multiplicad, y henchid la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente se os ha para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en lo que hay vida, toda hierba verde le será para comer. Y fue así. Dice el 31: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era, ¿qué, hermanos? Bueno en gran manera. Todo, hermanos, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios crió, hermanos, es bueno. Todo es bueno, hermanos. Sin embargo, hermanos, el comportamiento del mundo moderno en el cual actualmente estamos viviendo, hermanos, está diciendo que todo lo que Dios crió está mal. ¿Por qué? Porque ahora el mundo, hermanos, en el cual vivimos, ¿verdad?, está diciendo, ¿sabes qué? Si te sientes medio rarito, pues es que no estás bien. No eres una buena creación de Dios. Si eres mujercita y sientes cosquillitas cuando ves a otra mujer, pues le estás diciendo a Dios que está mal lo que Él hizo. Dios, hermanos, nos mandó a henchir y multiplicar, ¿qué? La tierra. Ahora dicen que eso está mal, que debemos de planear, que la explosión demográfica. Dios creó, hermanos, la institución del matrimonio, de la familia. Ahora el mundo está diciendo, hermanos, que el matrimonio ya no debe existir. El mundo, hermanos, con sus hechos, con su comportamiento, hermanos, y bajo una influencia, hermanos, satánica, que más adelante vamos a explicar, le está diciendo a Dios que lo que Dios ha hecho está mal. Nuestro texto, hermanos, enseña que hay un poder satánico, hermanos, que piensa cambiar los tiempos, cambiar las costumbres, cambiar lo que es normal, cambiar las formas de pensar, tratar de evolucionar, hermanos, lo que Dios creó desde un inicio. Hermanos, estamos migrando hacia una nueva normalidad. Dice la Biblia: porque a lo malo le dicen ¿qué? Y a lo bueno le dicen malo. Hermanos, el mundo está caminando, está mutando, hermanos, está emigrando para dejar las cosas que Dios crió como algo normal, transversarlas, hermanos, y ahora vivir en una, como ahora han dicho, ¿verdad?, en una nueva normalidad. Ya no es normal ver a una parejita heterosexual en la calle, ya no es normal, ya es mal visto. Ahora es bien visto ver a dos bigotones ahí besándose en la calle, en el centro comercial. Ahora es bien visto, hermanos, ahora que hace unos 2-3 meses fuimos allí a Sambor, dos niñas, hermanos, no se saben ni lavar los calzones, yo creo las chamacas, en Sambor, así como de la estatura de Astrid, en Sambor, besándose las mujercitas, hermanos. Ya todo eso para ellos es que normal. Los tiempos están, ¿qué, hermanos? Cambiando. Están cambiando, hermanos. Estamos caminando hacia una nueva normalidad, pero ese pensamiento, hermanos, de cambiar los tiempos y la ley no es algo nuevo. Ese es un proyecto, hermanos, que ya está en marcha. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan. En 1 de Juan, capítulo 2, en el versículo 18. Primera de Juan 2:18. ¿Están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios:
último tiempo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos que anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Es un proyecto, hermanos, esto de cambiar ya está en marcha, hermanos. 1 de Juan 4:3 dice la palabra de Dios: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir. Y dice la Biblia, hermanos, y que ahora, hermanos, y que ahora ya está en el mundo. Así que, hermanos, esta cuestión de transgiversar, de cambiar, hermanos, de manipular, de voltear, hermanos, todo lo que Dios ha hecho, ese proyecto no es nuevo. ¿Desde cuándo, hermanos, Satanás está bien empeñado, hermanos, en cambiar todo lo que Dios ha criado? Y dice en nuestro texto, hermanos, también ahí, en Daniel 7:25 dice: y a los santos del Altísimo quebrantará. Hermanos, el mundo está evolucionando aceleradamente, está agitado, está estresado, hermanos. Las masas están experimentando, hermanos, un gran cambio, están experimentando, hermanos, una gran confusión, y la iglesia de Jesucristo, hermanos, está viviendo un estancamiento, un conformismo espiritual, hermanos, y está, hermanos, también en un conformismo, hermanos, y espiritual y laboral dentro del reino de Dios. La iglesia, hermanos, está dormida. Ya me dicen. Parece ser, hermanos, que la iglesia está en un punto de quiebre, porque estamos perdiendo la batalla. Estamos perdiendo terreno, hermanos. Este texto se refiere a la nación de Israel, desde luego, hermanos, pero es aplicable a la iglesia. La iglesia, hermanos, está en un punto de quiebre porque nuestra conducta, nuestra infidelidad a Dios, nuestro desinterés y la apatía, hermanos, por los aspectos espirituales demuestran que estamos en un punto de quiebre. Ahora nos interesa, hermanos, más esforzarnos y enfocarnos más por los aspectos materiales que espirituales. Y es por eso, hermanos, que estamos viviendo en un estancamiento. Hermanos, el plan de Satanás es mutar, cambiar la creación de Dios, crear una nueva raza, un linaje diferente a lo que Dios hizo. Miren, vamos a ver en Génesis, hermanos, en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, en el versículo 15, yo creo que la mayoría conocemos este pasaje, hermanos. Génesis 3:15. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios, después de que pasó lo de la serpiente que engañó a Eva, y dice el versículo 15, ¿verdad? Cuando Dios maldijo a la serpiente y habló con ella, y en el 15 le dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Habla, hermanos, de la simiente de mujer, de donde vino nuestro Señor Jesucristo. Pero también habla, hermanos, de la simiente de Satanás. Y la palabra simiente aquí, hermanos, pues tiene varias connotaciones, como siembra, semilla, semen también, hermanos, que es que se engendra. Por lo tanto, hermanos, debemos entender que hay una simiente de Dios y hay una simiente de ¿quién? De Satanás. Ya no creen, vamos a leer en la Biblia otra vez, en Mateo capítulo 13, versículos 37 al 39. Mateo 7, 37 al 39. ¿Están ahí, hermanos? Mateo 13, perdón. Mateo 13, 37 al 39. 36 al 37. Y respondiendo él les dijo, esta es la declaración de la parábola de la cizaña. Y respondiendo él les
el 38, y el campo para sembrar, ¿quién es? El mundo, sus habitantes. Amén. Y el campo es el mundo, y la buena simiente son ¿quiénes, hermanos? Los hijos del reino. ¿Cuántos de aquí son de la buena simiente? ¿De verdad? ¿Cuántos son de la buena simiente? Los hijos del reino, hermanos. Y la cizaña es como el grano falso, y la cizaña son, ¿quiénes, hermanos? Los hijos. Obviamente los hijos también son engendrados. Quiere decir que Satanás ha engendrado también hijos aquí en la tierra, hermanos. ¿Amén? Ha engendrado hijos, son los hijos del malo, dice el 39. Y el enemigo que la sembró, que dio su semilla, su simiente, acuérdense allá en Génesis 3:15, y el enemigo que la sembró es ¿quién es, hermanos? Diablo. Y la ciega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. También en este pasaje, hermanos, habla de la simiente de Dios y la simiente del diablo. La cizaña es el grano falso. Por tanto, hermanos, tengamos muy presente que Satanás ha derramado su semilla en este mundo y estamos compartiendo este planeta. ¿Con la simiente de quién? Satanás. Nosotros somos la simiente de quién? ¿La simiente de quién? De Dios, de Cristo. Pero también estamos conviviendo, hermanos, con la cizaña, que es la simiente de Satanás. Tengamos en claro, hermanos, el segundo aspecto, hermanos, que vamos a abordar es el esfuerzo de Satanás por cambiar lo que Dios hizo. Ya vimos, vamos a regresar a Génesis, hermanos, capítulo 3. Ya vimos en Génesis, capítulo 1, que todo lo que Dios hizo era ¿qué? Bueno, hermanos. Amén. Todo lo que Dios hizo es ¿qué? Bueno. Pero ya en el capítulo 3, hermanos, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Estamos en el punto del esfuerzo de Satanás por cambiar lo que Dios hizo. Génesis capítulo 3, en el versículo 1. ¿Están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios. Pero la serpiente, ¿qué, hermanos? Era astuta, más que todos los animales del campo, más que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Desde ahí, hermanos, Satanás inició con sus intentos de querer manipular, de querer transformar, de querer cambiar lo que Dios había hecho. Y vean en el versículo 3 lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jehová, Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué dijo la mujer, hermanos? ¿Qué dijo la mujer? La serpiente, ¿qué? Desde ahí, hermanos, comenzó Satanás a empezar a intentar hacer cambios en toda la creación que Dios había hecho, y principalmente en la corona de la creación, que es el ser humano. A ver, y más adelante, hermanos, vamos a ver, y uno de los objetivos, hermanos, de Satanás, por querer transformar lo que Dios había hecho, hermanos, más adelante lo vamos a ver, es evitar a todas costas que el Señor Jesucristo naciera de la simiente de la mujer. En Génesis 6, del 1 al 3, vamos a ver lo que dice también ahí la palabra de Dios, hermanos. Génesis 6, del 1 al 13. Y lo que vamos a leer, hermanos, es muy parecido a los tiempos en los cuales estamos viviendo ahora. ¿Están ahí? Y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron
hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Vean el 5. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era, ¿qué, hermanos? Continuo solamente el mal. Dios había hecho algo hermoso, hermanos, algo santo, algo puro, pero Satanás, hermanos, metió su semilla, empezó a regar su simiente en el hombre, hermanos, en el ser humano, y dice la palabra de Dios que aquí la tierra, hermanos, estaba totalmente corrompida. Sigamos leyendo, hermanos. La malicia era mucho en los hombres, era mucho en la tierra. Todo el siglo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová: traeré los hombres que he criado sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y en las aves de los cielos, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Paréntesis. Ya vimos cómo estaba la época de Noé, que no es muy distinta a lo que estamos viviendo hoy en día. Amén. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Pero dice la Biblia, hermanos, pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Y luego dice: estas son las generaciones de Noé, varón, ¿qué, hermanos? Justo, perfecto, que fue en sus generaciones. No podemos decir, hermanos, que aunque estemos viviendo en un mundo estresado por la maldad, por el pecado, por un mundo energizado, hermanos, por las fuerzas satánicas, hermanos, no podemos decir que no podemos vivir una vida como Dios manda. Amén. ¿Sí se puede? Versículo 10. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cham y Jafet. Y dice el 11: y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y allí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Satanás, hermanos, para este entonces ya había alcanzado un gran territorio con su semilla, con su simiente, con tal de cambiar, hermanos, de trastornar lo que Dios había hecho. Y vino el diluvio, dice que Dios quitó toda carne sobre la tierra, la purificó, la limpió, y de nuevo empezó Noé con su familia. Y avanzamos al capítulo 17, 18, 19 de Génesis, y nos encontramos con ¿qué, hermanos? ¿Alguien sabe? Y de los que sí leen la Biblia, leamos la Biblia, hermanos. Nos encontramos con la historia de ¿quién? De Sodoma y Gomorra. Ciudades, hermanos, totalmente pervertidas. Y si vamos, hermanos, leyendo en la Biblia, vamos a ir viendo, hermanos, cómo Satanás, hermanos, se ha esforzado, hermanos, tremendamente por corromper lo que Dios ha criado. Y uno de los objetivos de Satanás, hermanos, para corromper lo que Dios hizo desde un principio, hermanos, su primer objetivo fue evitar a toda costa que el Señor naciera, el Señor Jesucristo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12.
especial en el cielo. Y aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Alguien sabe quién es ese dragón? ¿Alguien sabe quién es ese dragón? ¿No sabe? Bueno, lea la Biblia, más adelantito lo dice. La serpiente antigua. Dice el 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de que, hermanos, de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios en su trono. Hermanos, uno de los objetivos principales en aquel entonces de Satanás de corromper lo que Dios había hecho era evitar que el Señor Jesucristo viniera. Recordemos lo que Faraón hizo con todos los niños. ¿Qué hizo, hermanos? Los mandó a matar. Recordemos también cómo Herodes fue incitado, ¿verdad? Cuando fue notificado que había nacido ¿quién? El rey de los judíos. ¿Qué hizo, hermanos, Herodes? Mandó a matar a todos los niños. Hermanos, dice nuestro texto que el anticristo hablará palabras contra el Altísimo. Ya lo ha hecho antes y en estos tiempos, hermanos, lo está haciendo con más entusiasmo, dado que el comportamiento de la humanidad, hermanos, derivado de la influencia satánica, le está diciendo a Dios que lo que Él hizo no sirve, y las leyes, hermanos, las leyes en estos tiempos están apoyando, están aprobando y promoviendo, hermanos, una descomposición social de la misma manera, hermanos, que lo ha hecho antes. En Génesis, hermanos, vimos una descomposición social, hermanos, una corrupción, hermanos, una anarquía, una desobediencia y rebelión en contra de Dios. El siguiente aspecto, hermanos, vamos a ver las formas de comportamiento en la actualidad. Vamos a ir a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Ventilador que eche nada ahí. Romanos capítulo 1, vamos a leer del versículo 23 al 29. ¿Están ahí? Dice la Biblia, ¿cómo dice, hermanos? El 23, ¿cómo empieza? Y cambiaron, trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de animales de 4 pies y de serpientes, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales, ¿qué hicieron, hermanos? Cambiaron, mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados, llenos de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades. Hermanos, esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Este es el pan de cada día allá en el mundo. Esperemos que nada más sea en el mundo, porque, hermanos, el objetivo de este mensaje es estar alertas y cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestras familias.
oye papi, que me gusta fulanito de tal. O que a Manuel, acá a Pedro, le diga, oye papi, que me gusta un niño. O que al rato Carlita le diga a la hermana Cheli, oiga mamá Cheli, quiero casarme con fulanita de tal. Suele pasar, hermanos. Por eso debemos estar bien alertas. No es nuevo, hermanos, no debemos sorprendernos de cómo está el mundo. Esto ha sido siempre. Esto ha sido siempre, hermanos. Y científicamente, biológicamente, hermanos, psicológicamente y por institución divina, hermanos, solamente hay dos géneros sexuales. Pero Satanás, hermanos, está trabajando muy duro en transformar, falsear, desnaturalizar, hermanos, la identidad sexual, tanto del hombre como de la mujer, y lo está logrando. Los niños, hermanos, están en gran riesgo. Los adolescentes están en gran riesgo porque apenas ellos están en un proceso hormonal, hermanos, definiendo su sexualidad, hermanos, asentando en su futuro, hermanos, sexual. Y los ponen a dudar, hermanos, con tantas cosas con las cuales estamos siendo atacados. Y estamos descuidando, hermanos, bastante a los hijos. Por esforzarnos en el trabajo, en el negocio, en nuestras cosas de adultos, hermanos, y nuestros niños se están perdiendo en esas cosas. Lo mismo que Dios diseñó, hermanos, desde el principio, en esos tiempos, hermanos, pero la idea de Satanás es cambiar los tiempos, hermanos, provocando diferentes patrones de comportamiento sexual. Ya, hermanos, para los niños, hermanos, ya es algo normal ver a dos mujeres de esa cosa. Para uno que pues, ya 30, 40 años, uno dice que asco. Pero usted le pregunta a esos niños, pues es normal. Porque, hermanos, estamos viviendo en una etapa de adoctrinamiento. Nos están diciendo qué es lo nuevo, hermanos, a lo que tenemos que adaptarnos. Estamos viviendo, hermanos, como una evangelización por todos los medios. Estamos viviendo, hermanos, en una etapa de adaptación. Eso quiere Satanás, hermanos, que nos adaptemos al nuevo modelo, hermanos, que este mundo está proponiendo. Estamos, hermanos, en una etapa, hermanos, en una etapa de manipulación mental, de comportamientos, de perspectivas, hermanos, que ya lo que nosotros aprendimos, hermanos, en la iglesia o en casa, nos están diciendo que eso ya no es verdad. Estamos viviendo, hermanos, en un mundo surrealista. Estamos viviendo en un mundo, hermanos, que está experimentando un cambio en comportamientos que están induciendo a las masas a obedecer a una élite. Ahí están llevando al mundo, hermanos, como unos borreguitos. Y muchos cristianos ya han sido alcanzados por la simiente de Satanás. Porque miren, es sorprendente que cristianos estén a favor de esas cosas. Es sorprendente que hay cristianos o cristianas que tienen amistades con homosexuales o lesbianas. Eso es aprobarlo, y eso no es de cristianos. Amén. Eso no es de hijos de Dios. Vamos a ver, hermanos, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 4:4. 2 de Corintios 4:4. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este siglo, ¿qué hizo, hermanos? Según los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, el mundo, hermanos, está en tinieblas, está cegado. Pero los cristianos se supone que ya nos ha alumbrado la luz de Cristo. Se supone que a los cristianos ya nos ha alumbrado la luz de Cristo, hermanos. Y debemos estar muy atentos
a lo que está sucediendo en el mundo. El siguiente aspecto, hermanos, que es el cuarto, es consideraciones genéticas y científicas. Ya leímos en el pasaje ahí en Génesis capítulo 6 del 1 al 4, cuando dice la Biblia que había gigantes, que habla de los nefilim. Es un tema, hermanos, controversial y es un caso sin resolver. Realmente no sabemos de dónde vinieron los gigantes. Algunos comentaristas bíblicos, hermanos, son comentarios bíblicos, ¿verdad?, enseñan que esta fue una respuesta de Satanás, hermanos, por dañar la genética del ser humano en aquel entonces, con tal de evitar lo que ya dijimos, que viniera el Señor Jesucristo. Son comentarios. Ok, también, hermanos, por ejemplo, hermanos, desde hace mucho tiempo la ciencia ha estado experimentando con el ADN. Eso no es nuevo. La ciencia está desde hace mucho tiempo, hermanos, experimentando con el ADN en plantas, en animales, en el ser humano. Ya hay clonaciones, ¿sí?, de plantas, de animales, y también hay clonaciones de seres humanos. A lo mejor alguno de ustedes es un clon que está aquí. Tal vez, hermanos. También, hermanos, la ciencia está experimentando con la deshumanización. Está, hermanos, experimentando con las emociones y los sentimientos del ser humano. Los están deshumanizando, les están quitando, hermanos, la simpatía por el dolor, hermanos, hacia otras personas. Por eso, hermanos, estamos viviendo en un mundo lleno de anarquía, de rebelión, donde allá a nadie le interesa cómo le va a los demás. Estamos también, hermanos, que la ciencia está experimentando, hermanos, con el transhumanismo. ¿Saben qué es el transhumanismo? El transhumanismo, hermanos, es que la ciencia, hermanos, y la élite tiene un proyecto de crear superhombres a través de la tecnología. ¿Alguien vio la película de Robocop? Eso es transhumanismo. Mejorar mediante mezcla también de genes animales y humanos el rendimiento humano. Crear superhombres, robotizar el cuerpo humano. ¿Por qué, hermanos? Porque el intento de Satanás, hermanos, es copiar lo que Dios ha creado y mejorarlo según Él. ¿Amén? Son criterios o consideraciones genéticas y científicas. El siguiente aspecto, hermanos, en cambios sociales y políticos. Actualmente la política mundial, hermanos, está cambiando. Ya no hay modelos políticos como antes. Si usted cree que todavía existe la democracia, engañado va a morir. Si usted cree que existe todavía el socialismo, engañado va a morir. Si usted cree que todavía existe el comunismo, engañado va a morir. Solamente, hermanos, hay una corriente ya, hermanos, política, hermanos. Ahora se habla mucho de la globalización, que es acercar a las personas con la tecnología. Se habla mucho del globalismo, hermanos, que es someter a todas las naciones a un solo gobierno. Debemos, hermanos, estar muy atentos en lo que es la deshumanización, en lo que es el transhumanismo, lo que es los cambios sociales, hermanos, lo que es el cambio político, hermanos, la globalización, el globalismo, hermanos, son palabras y conceptos que ya se están usando cada día más, hermanos. Estamos siendo testigos de los cambios sociales y diferentes corrientes ideológicas. El aborto es una corriente ideológica. La comunidad LGBT, hermanos, es una corriente ideológica. La eutanasia es una corriente ideológica. El tanto pobrecito hermano Sabás con la eutanasia. Ya que se empieza a sentir mal, no vamos a poner la eutanasia. Okay, el plan es disminuir la población, hermanos, cuando Dios dijo echid y multiplicar la tierra. Ahora resulta, hermanos, hay una corriente ideológica que ahora los animales tienen más derecho que los humanos. ¿De verdad? Miren, hace poquito estaba dándole seguimiento a un tema de acoso de un
fulano en el trabajo con unas chicas del trabajo. Por parte del corporativo se le iba a dar seguimiento, pero les dije, y también me recomendaron el corporativo, ¿sabes qué? Dile a las chicas que vayan a poner su denuncia. Les dije, oigan, vayan a poner su denuncia porque eso lo tienen que hacer también, por acoso. Van las chicas, intentaron poner la denuncia y les dijeron, ¿saben qué? Esas cosas ya no las atendemos ahorita por lo del COVID. ¡Wow! Hermanos, qué derechos. ¿Se acuerdan del chocoflanero? Al chocoflanero yo no le pude pegar porque me dijeron los policías, si tú le pegas, capaz que tú vas al bote. Y tú sabes, hermanos, la gente ya no tenemos derechos. Ahora resulta que los animales tienen derecho. ¿Hasta dónde está, hermanos, llegando, hermanos? La mentalidad del ser humano, hermanos, ha cambiado tanto. También el otro día, hermanos, en una junta ahí del trabajo, todos los días se hace junta a las 9:30, una señora, hay un segmento de buenas noticias, de una señora presumiendo, hermanos, de que encontró unos gatitos en la calle, los adoptó, los bañó y que dormían en su cama. Y todos, ¡ay, bravo! ¡Felicidades! ¡Qué emoción, hermanos! ¡Unos gatos! Tanta gente que se muere de hambre. Deshumanización. A eso estamos llegando, hermanos. Amén. Hermanos, estamos siendo testigos de eso. También la legalización de las drogas y otras cosas. Se está fraguando, hermanos, una sociedad anarquista para crear un caos a nivel mundial que le va a dar el paso a lo que se conoce como el nuevo orden mundial. Y esto también al mismo tiempo al anticristo con la implementación de la paz mundial. Hermanos, ya estamos por concluir. Hermanos, el mundo cristiano, ante todo esto que hemos ya visto, señalado, hermanos, ante todo esto, la verdad, hermanos, es que el mundo cristiano está dormido. Estamos dormidos. No estamos al alcance, hermanos, de conocer esas cosas. Estamos muy retrasados, hermanos, en conocimientos bíblicos. Estamos muy atrasados, hermanos, en los cambios sociales que se están dando, en temas geopolíticos, hermanos. No estamos informándonos y tampoco estamos leyendo la Biblia. Vean lo que dice la palabra de Dios en Isaías 5:13. Isaías 5:13, hermanos, vean lo que dice la palabra de Dios. ¿Están ahí? Dice la Biblia, por tanto, mi pueblo fue llevado, ¿qué, hermanos? Cautivo, porque no tuvo ¿qué? Porque no conocen las cosas. Hermanos, necesitamos leer la Biblia, necesitamos informarnos, necesitamos saber cómo está el mundo allá afuera. Amén. Necesitamos, hermanos. El objetivo principal, hermanos, de esta agenda es destruir la soberanía de los países, quitarnos los derechos como seres humanos, hermanos, destruir a la familia, destruir a los niños, crear una descomposición social, hermanos. Todos estamos, todo esto que hemos mirado, hermanos, son indicadores de que la Biblia es verdad, de que la Biblia no miente, y todo esto, hermanos, son indicadores que las profecías se están empezando a cumplir. Todo eso es indicador, hermanos, todo esto es indicadores, hermanos. Por eso, hermanos, debemos estar alertas. Dice la Biblia, sed templados y ¿qué? Velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda, ¿qué, hermanos? Alrededor buscando a quien devorar, hermanos, que estamos dormidos. Y estamos más enfrascados en aspectos materiales que espirituales, hermanos. Estamos descuidando a la familia, estamos descuidando a los hijos, estamos descuidando el matrimonio, hermanos, las cosas más importantes que Dios nos ha dado.
a un lado, hermanos, esas cosas. Y hermanos, debemos estar viviendo una vida más espiritual. Muchos cristianos, hermanos, han sido alcanzados por la simiente de Satanás y no estamos atendiendo, hermanos, ni cuidando nuestra espiritualidad. Nuestras prioridades, ya dijimos, son más materiales que espirituales. Estamos descuidando nuestras familias, nuestros hogares, a nuestros hijos, hermanos, están siendo víctimas de esa agenda satánica. Y a veces hay matrimonios que están fracasando, hermanos, porque no estamos poniendo atención a las cosas que deberíamos estar poniendo atención. Un último versículo, hermanos, Apocalipsis 13, 9. Apocalipsis 13, 9. Es una advertencia de parte de Dios. ¿Qué dice, hermanos? No los oigo. Parecen receteros. ¿Cómo dice? Si alguno tienen oídos, atendamos, hermanos, lo que Dios dice. Que Dios les bendiga.